al maestro Daniel Marmolejo, que ya está listo para dejar la víbora chillando, y es que hay material para eso y para más. No sé si estás leyendo lo que sale en los archivos Epstein, que le ponen los pelos de punta a cualquiera, Daniel. Te mando un abrazo, Dani, ¿cómo estás? Querido Vicente, con el gusto de saludarte. Este inicio de semana donde le estamos dando pues la bienvenida a un nuevo mes después de la turbulencia de enero, que ha sido brutal, no porque otros años no hayan condensado tanta maldad, tanta destrucción, sino porque esperábamos recibir un año promisorio y resultó ser un año lleno de depredaciones bajo un eje muy radical, que es el intento de Occidente de recomponer el mundo y de tener enclaves que puedan ser funcionales para sus estrategias de depredación. Y esto evidentemente sacude a los pueblos libres, sacude a las democracias y también evidencia que estamos con el reloj en contra, Vicente. ¿A qué te Estamos, refieres, Daniel? sí, fíjate que quiero pensar, Vicente, que tenemos muchas cosas en contra. El reloj del fin del mundo está en contra. Está el tiempo también corriendo, es un countdown para el Mundial de Fútbol. El reloj va también en contra del sistema de justicia de Estados Unidos. El reloj va en contra de la presidencia de Donald Trump. El reloj va en contra prácticamente de las economías en el mundo y de su estabilidad después de lo que se mostró en Davos. El reloj va en contra de los palestinos para su literal expulsión. El reloj va en contra de los bosques patagónicos. El reloj va en contra de los glaciares. El reloj va en contra de Groenlandia. El reloj, con el control de los datos personales, va en contra de la humanidad. Entonces, todas estas alineaciones que ponen en un dilema tanto a los gobiernos como a los ciudadanos, se ven evidentemente influenciados por lo que está sucediendo en Estados Unidos, que tras las últimas revelaciones de los archivos de Jeffrey Epstein, en donde una de las figuras centrales, no la única, pero es Donald Trump, y con él cerraré también con una reflexión mi participación, pues descubren, a pesar de que están protegidas las imágenes, que no es una protección necesariamente para las víctimas, porque las víctimas están en una determinación de dar a conocer las informaciones que atañen incluso a su propia dignidad humana tras la fragilidad con la que se encontraban ante los peores depredadores del mundo, ante los monstruos que han tejido su dominio sobre la humanidad. Toda esta capacidad destructiva que difícilmente puede uno encontrar en libros de sadismo, no porque no lo haya, sino porque estamos hablando de una multiplicidad de acciones donde la crueldad se pone en relevancia en el medio de todo ello. Y hablando con algún neurocientífico, me hacía la reflexión de que en una, digamos, reunión de expertos, tratando de definir cuáles eran los asuntos más críticos de la actividad humana, algunos decían que era, pues evidentemente, eh, condiciones como el odio, la envidia, la avaricia, la lujuria, pero la conclusión neurocientífica es la crueldad. La crueldad. Y en el mundo la crueldad está dispersa de muchas maneras. El odio, pues, pudiera ser un tránsito, la avaricia pudiera ser un tránsito, la lujuria pudiera ser un tránsito, pero el culmen de todo ello es la crueldad. Y uno de los aspectos más reveladores
de la lista de Jeffrey Epstein es el fenómeno de la crueldad con la que ellos perpetraban sus actos, sobrepasando los límites de cualquier conciencia normal. Y este nivel de depredación nos puede dejar muy claramente que estamos frente a los peores sujetos de la humanidad, que representan también una cara de los gobiernos fascistas, porque mantienen una imagen de culto que hoy se está sacudiendo, así como pudimos ver hace algunas décadas, y lo hemos visto permanentemente, que se derriban monumentos, esculturas de líderes, de presidentes en el mundo, cuando se dan fenómenos de insurrección, de sublevación. Hoy podemos decir que la imagen de Donald Trump está totalmente en el piso, está pues destruida. Y para él es una afectación muy grave porque se trató de expresar permanentemente como un patriarca. Entonces, la figura del patriarca expuesta en esta condición nos lleva también a una película de los años 90 que se llama La Celebración, cuando en una gran mesa todos los familiares iban a celebrar el aniversario del patriarca, pero el patriarca no sabía que toda la familia le iba a reprochar su condición depredadora. Y en este caso, la sociedad norteamericana, primeramente, está reprochándole a Donald Trump que haya formado parte de un tejido de sujetos que sin ningún escrúpulo, sin conciencia moral, hayan realizado los actos más depredadores sobre los seres más débiles de la humanidad, que son las niñas y los niños, y también los bebés, que el grado de crueldad que este patriarca mesiánico y además emperador por propia condición, eh, haya estado involucrado en esta red, la sociedad norteamericana en este momento está siendo sacudida porque los valores occidentales que durante décadas han dicho representar en el medio de una innumerable cantidad de contradicciones, hoy Donald Trump demuestra ser la peor presidencia de los Estados Unidos. Y durante los gobiernos anteriores, donde hacían conspiraciones, el Watergate, uno de ellos, la posición de la prensa y la posición de la sociedad, del pueblo norteamericano, llevó a Nixon a renunciar de la presidencia antes de exponerse siquiera a un escrutinio, tanto legislativo como judicial. Y también en el tema de Irán Contra, en la década de los años 80, Ronald Reagan salió librado porque pues hubo alguien que asumió toda la responsabilidad cuando era un negocio donde el presidente Reagan tenía gran participación. Durante otros gobiernos, como el Bill Clinton, el caso de Mónica Lewinsky, pues a pesar de que él mintió y que después, no solamente terminó su presidencia, sino que su esposa se encumbró como una presunta víctima. Y al día de hoy, cuando es cuestionada o fue cuestionada Kamala Harris, ¿por qué teniendo los demócratas el gobierno no dieron a conocer la información y aceleraron la investigación a través de la fiscalía? Pues la realidad es de que están muchas personas involucradas y muchos de los aportantes de las campañas. Así que esta red que logró tejer Jeffrey Epstein durante casi 3 décadas, Vicente, es una red que tiene las características de iniciar con un estratega financiero que pues justamente demostró sus capacidades
para perpetrar fraudes con ingentes cantidades de dinero, valiéndose de mujeres para ir escalando, tener un ascenso económico y acercarse también a la élite, tanto británica y después a las élites norteamericanas y después, naturalmente, al gobierno de los Estados Unidos, específicamente en el gobierno de William Clinton. Toda la situación, como se fue desarrollando a lo largo de las décadas, le permitió incluso desarrollar inversiones, de manera muy particular con este gran macroinversor, con este genio de las inversiones, con este socio que ha sido, pues, de Elon Musk y también de Alex Karp, Peter Thiel. Y allí depositó importantes cantidades de dinero. Originalmente él comenzó a operar a través de Bear Stearns y obviamente lo hizo engañando a sus contratistas, quienes descubrieron que sus títulos no existían, pero él se valió muy astutamente para manipular, diciendo que lo único que estaba buscando era una oportunidad. Así es que sus primeros empleadores llegaron a decepcionarse mucho tiempo después, a partir de que se destapó todas estas operaciones de corrupción, que, déjame hacer un paréntesis, Vicente, no son ajenas este tipo de sujetos a ninguna corporación, no son ajenos a ningún gobierno en todo el mundo. Y voy a cerrar el paréntesis diciendo que hasta dentro del gobierno federal en México, los distintos gobiernos, ha habido sujetos depredadores. Cierro paréntesis, Vicente. Pues bien, toda la continuidad del proyecto de Jeffrey Epstein, después de empezar a manejar mayores volúmenes de información y de que sus ex jefes, alguno de ellos, quien sentía mucho aprecio porque Jeffrey Epstein se había ganado su confianza y le fue un facilitador de drogas y de mujeres a uno de sus ex jefes, llegó a ser pues un apalancador también de empresas de seguridad vinculadas a las fuerzas, a las fuerzas de defensa israelí, esto ya son palabras mayores. Vincularse en el plano de las inversiones bélicas con Israel, porque además hay que destacar que Jeffrey Epstein fue un neoyorquino y era judío. Significaba establecer algún tipo de pacto. Y bueno, él había conocido desde los años 90 a Benjamín Netanyahu y a Shimon Peres. Por lo tanto, ¿cuál sería la franquicia que debía de pagar Jeffrey Epstein para estar vinculado con un ex primer ministro de Israel, quien también había sido el jefe de las fuerzas de defensa de las tropas y que ahora era pues un empoderado empresario de la seguridad, vinculado naturalmente a las fuerzas de defensa israelí, teniendo como socio a Jeffrey Epstein? Pues naturalmente que él debía cumplir con una agenda que le sirviera al gobierno de Israel. Esto debió haber sido pactado desde la década de los años 90, Vicente. Siendo ya un cómplice del gobierno de Israel, pues era naturalmente un sujeto vinculado al sionismo. Por lo tanto, la relación con Ghislaine Maxwell, quien fue su pareja y además fue una de las principales operadoras del tráfico de infantes para fines sexuales y quizás también para otros fines, como pueden ser las ejecuciones y otras tropelías que seguramente se dieron, que todavía estarían por descubrirse. Y me las reservo, pero no está esto ajeno a los 7 trasplantes de corazón que recibió David Rockefeller. Todo esto, querido Vicente, amigas y amigos de la audiencia,
nos hacen pensar también de que ese vínculo era con personas que profesaban la misma religión, porque Ghislaine Maxwell es judía. Y el padre de Ghislaine Maxwell había sido pues un importante empresario de medios que además hizo importantes aportaciones al gobierno de Israel. Así es que estamos en el medio de una agenda geoestratégica que evidentemente pues debía de cumplir. Esto, ¿cómo lo podemos interpretar al tiempo actual? Que el archivo Epstein no solamente está en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Vicente. Este archivo está en poder del Mossad. Eso sería prácticamente una cuestión de sentido común. Por lo tanto, Israel, quien tiene las imágenes, los testimonios, las informaciones de las actividades depredadoras de Jeffrey Epstein, tiene también el control de los Estados Unidos y de sus gobiernos y de muchos empresarios. Ciertamente, las empresas Big Tech, los CEOs de estas empresas, sus fundadores, sus genios, también están vinculados en muchos sentidos, como Elon Musk, como Bill Gates, al menos, si no más, dentro de estas estructuras de tráfico sexual, de depredación sexual y de abuso de infantes, y también de otras cosas todavía más graves, como si las anteriores no lo fueran. Al poder disponer de un apalancamiento para el chantaje, todo lo que ha sucedido es que la relación de Donald Trump es muy diferente con Netanyahu a la relación que Donald Trump ha tenido pues con cualquier presidente del mundo. Algunos los puede ver con cierto respeto y precaución. Xi Jinping, Vladimir Putin, presidente de Corea del Norte, y a Benjamin Netanyahu. Entonces aquí estamos para ponerlo en términos un poco más llanos para los mexicanos. Esta sería como una alianza de subordinación entre Genaro García Luna y Felipe Calderón, pero todavía en un nivel más potencial, donde hay bombas nucleares y donde hay poder de aniquilamiento, de secuestro de presidentes, de expoliación de recursos de otras naciones, pero es una relación absoluta de complicidad. Se ha presentado la película de la esposa de Trump, Melania, y da pues como resultado todo un fracaso de exhibición en el medio de los Grammys, donde se hace una crítica muy fuerte, rotunda a Donald Trump, a su gobierno, y en donde también pues se ha descubierto en los archivos de Epstein que el productor de esta película, uno de los realizadores, porque tiene inversiones también de las Big Tech, pues está también abrazando probablemente a una joven que sería quizás menor de edad. Ha sido muy dramático ver que las escenas que no son explícitas, porque las escenas explícitas están censuradas, están protegidas, en realidad es un mapa de la oscuridad. Es decir, que las revelaciones nos muestran el oscurantismo, Vicente, dan ya muy claro sentido. Incluso lo que sus víctimas han expresado de lo que hacían en un yate, donde Epstein no podía pasar 2 horas sin tener sexo. Y en sus aviones sucedía lo mismo que sucedía en sus casas y en su isla, y en donde el presidente Trump tiene una inmensa cantidad de menciones, y quizás uno de los aspectos más dramáticos es la subasta de menores, a partir de la valoración que este sujeto le daba a la estrechez de las infantes con sus propios dedos, y ese es quien gobierna Estados Unidos. Entonces, Vicente, el reloj va en contra de la humanidad. Si
valoramos este periodo ya no apocalíptico, sino postapocalíptico, y dejamos que esto transcurra. La normalización del abuso nunca tendrá un frente judicial que lo combata. Si nosotros normalizamos que se pueden secuestrar presidentes y robar los recursos de una nación, estamos valorando que el poder criminal de los países se puede exponer, se puede conseguir a través de la fuerza dicha expoliación. Si nosotros damos un carpetazo al genocidio en Gaza, estamos hablando de que cruzamos la puerta al infierno. Y en ese sentido, Vicente, para tratar de Sí, cerrar esta participación, en la obra de Goethe, de pues este gran escritor, que es una obra trascendente de la literatura alemana, Mefistófeles, el diablo, dice: yo soy el espíritu que siempre niega. Por lo tanto, toda la negación que nosotros podamos recibir de quienes están involucrados en esta red controlada por el sionismo, que tiene de cabeza a la humanidad, quienes establezcan la condición sine qua non de que no saben nada, de que no tienen relación, de que ellos son unas santas palomitas, unas blancas palomas, yo soy el espíritu que siempre niego. Quiero entonces cerrar con un dictamen no judicial, porque no hay un dictamen judicial, porque la cadena de información está fracturada debido claro. a que las víctimas a veces no han dado todos los testimonios, no se han hecho todas las investigaciones, hay muchísima información. Yo creo que el dictamen contra Donald Trump lo da Jeffrey Epstein. Qué curioso, ¿no? Que ahora Jeffrey Epstein no puede hablar, pero que él haya establecido un dictamen que además lo hizo público. He conocido personas muy malas, ninguna tan mala como Donald Trump. Muchísimas gracias, querido Vicente. Qué fuerte con lo que cierras, Daniel Marmolejo. Ya lo sabe, @homo ex novo en lo que era Twitter, ahora X, y en YouTube 4A, Cuarta República, para que siga el trabajo del maestro Daniel Marmolejo, de sus colaboradores, de sus amigos. Y bueno, aquí siempre también en Sin Censura, donde tienen las puertas abiertas y también el respeto de esta audiencia que celebra y agradece tus comentarios, tus opiniones. Te mando un abrazo, Daniel. Hasta Cuídate pronto, mucho. Vicente. Mucho éxito y que sigan los apoyos para Sin Censura. Que no paren. Gracias. Que no Gracias. paren, por lo menos que nos ayuden con los likes, dele clic al dedito hacia arriba.